En este vídeo vamos a estudiar la teoría cinético-molecular y cómo esta teoría explica los cambios de estado. Preguntémonos en primer lugar qué significa teoría cinético-molecular o TCM. Como bien sabes, es una teoría científica. Las teorías nacen una vez que hemos completado el método científico, cuando hemos logrado comprobar y demostrar aquellas hipótesis que hicimos en un principio. En cuanto a cinético molecular, se compone de dos palabras: cinético, que será una palabra que nos aparecerá mucho durante el curso y que hace referencia al movimiento, a cosas que se mueven, y molecular, que hace referencia a esas pequeñas partículas que componen la materia, las moléculas. Por lo tanto, la teoría cinético-molecular es una teoría que utiliza el movimiento de las moléculas que componen la materia para explicar su comportamiento. Obviamente, como esas moléculas, esas partículas que componen la materia son muy pequeñas, decimos que estamos trabajando a nivel microscópico, ya que esas moléculas no las podemos ver a simple vista. La teoría cinético-molecular se basa en varios hechos diferentes. Aunque realmente hay más de tres, podemos resumirlos en estos que ves a continuación. El primer postulado, el primer hecho de la teoría cinético-molecular, es que la materia se compone de partículas muy pequeñas que están en continuo movimiento, nunca se están quietas. Y entre esas partículas no tenemos nada, hay vacío. Cuando hablamos de vacío, estamos hablando de la ausencia de materia. El segundo postulado de la TCM dice que estas partículas chocan unas con otras, intercambiando su energía e interactuando, y también con las paredes del recipiente que las contiene. Veremos a lo largo de este tema la importancia de estos choques con las paredes, ya que serán la explicación de un concepto muy importante en los gases: la presión. El tercer hecho que podemos tener en cuenta, y que quizá es el que más vamos a utilizar para explicar cómo funciona la TCM, es que la velocidad a la que se mueven las partículas dentro de la materia aumenta cuando aumentamos su temperatura. Es decir, si a cierta temperatura las partículas se están moviendo despacio, cuando nosotros aumentemos la temperatura de esa materia, las partículas comenzarán a moverse más deprisa. Veamos cómo explica la TCM, o teoría cinético-molecular, los estados de la materia. En primer lugar, veamos el estado gaseoso, ya que fue el estado para el cual se empezó a desarrollar esta teoría. Nosotros sabemos que los gases son fluidos, es decir, se pueden escapar por cualquier agujero. Esto es debido a que las fuerzas de atracción que hay entre las partículas son muy débiles, son casi inexistentes, y por tanto las partículas de un gas tienen muchísima libertad para moverse. Si nosotros tenemos gas dentro de un recipiente y abrimos un pequeño agujerito, como las partículas se están moviendo continuamente, lograrán pasar a través de ese agujero, y por tanto decimos que los gases fluyen. Otra característica importante de los gases es que no tienen forma propia. Si nosotros cambiamos un gas de un envase a otro en el laboratorio, el gas del primer envase tomará la forma del segundo. La teoría cinético-molecular explica esto debido a que, como las partículas se están moviendo continuamente, se expandirán hasta ocupar todo el volumen de ese recipiente. Imagina que nosotros hubiéramos colocado todas estas partículas en esta zona de aquí al principio. Como estas partículas se estarán moviendo, la que empezó estando aquí llegará a cualquier otra zona y por tanto ocupará todo el volumen del recipiente en el que la contengamos. Por último, una de las características más importantes de los gases es que son muy compresibles, es decir, se pueden comprimir mucho. Nuestra teoría explica este fenómeno utilizando uno de los postulados en los que decíamos que entre unas partículas y otras no tenemos nada, simplemente vacío. Claro, cuando nuestras partículas están distribuidas por todo el recipiente, si te fijas en el ejemplo, podríamos comprimirlas de manera que el espacio que hay entre ellas fuera cada vez menor y estarían cada vez más cerca unas de otras. Veremos, cuando estudiemos los siguientes ejemplos de estados de la materia, que este espacio libre se va reduciendo y por tanto el resto de estados no son tan compresibles como los gases. En cuanto a los líquidos, si nos fijamos en el dibujo, aquí ya vemos que no se distribuyen por todo el recipiente y que la distancia entre ellos se ha reducido muchísimo. Podemos encontrar pequeños huecos, pero en general nuestras partículas, nuestras moléculas, están pegadas unas a otras. Decimos de los líquidos que son fluidos, y la teoría cinético-molecular lo explica debido a que las fuerzas de atracción entre las partículas, aunque ya son más fuertes que en los gases, siguen siendo débiles. Esto permite que las partículas de un líquido se puedan mover alrededor de las posiciones en las que están, pero de una manera más limitada que en un gas. Piensa
que si nosotros hacemos un agujero aquí arriba en el recipiente, estas partículas de líquido, como se están atrayendo unas a otras, no lograrán llegar a este agujero. Pero si el agujero lo hacemos en la zona de abajo, debido a que tienen cierto movimiento libre, lograrán escaparse por efecto de la gravedad. Otra característica de los líquidos es que no tienen forma propia, pero sí tienen un volumen fijo. La forma que adquieren los líquidos, por ser fluidos, por estar en movimiento sus moléculas, es la del fondo del recipiente en el que se encuentran. La gravedad los atrae hacia abajo y toman la forma de ese recipiente. Pero sin embargo, su volumen sí es fijo. Debido, como veremos ahora, a que no tenemos opción de comprimirlos, el volumen que ocupan es siempre el mismo. Como ya decíamos, los líquidos son muy poco compresibles. Podemos apretar, podemos aumentar la presión sobre ellos y lograremos que se compriman un poquito ocupando estos huecos pequeños que quedan, pero es apenas perceptible. Casi podríamos pensar que los líquidos no se pueden comprimir. Si estudiamos ahora el estado sólido, vemos que ahora ya no encontramos ningún hueco entre las partículas. Y además, que estas están muy ordenadas, manteniendo una forma fija. Veámoslo un poco en detalle. Decimos que los sólidos son rígidos. Esto es debido, según la teoría cinético-molecular, a que las fuerzas de atracción entre las partículas de un sólido son muy grandes y no permiten que las partículas se muevan de su posición de equilibrio. Ojo, veremos más adelante que las partículas están en continuo movimiento, pero simplemente vibran en la posición en la que se encuentran y no logran desplazarse de unos lugares a otros. Imagina ahora que hiciéramos ese agujero del que hablábamos antes en el fondo de nuestro envase. Esta partícula de aquí podría escapar por el agujero, pero la fuerza con la que la atraen las partículas que están a su alrededor impedirán que esta partícula se escape. Puedes imaginarte esto, por ejemplo, con una piedra. Aunque haya un pequeño agujerito debajo de la piedra, es obvio que la piedra no va a derretirse y salir por el agujero. Decimos, por tanto, que los sólidos no fluyen. Bien, decimos que los sólidos tienen forma y volumen fijos. Dado que las partículas se encuentran pegadas unas a otras y no se pueden desplazar, los sólidos mantienen siempre tanto su forma como su volumen. Por último, y relacionado con esto, decimos que los sólidos no se pueden comprimir, son incompresibles. Si te das cuenta, en nuestro diagrama de ejemplo, no podemos apretar estas partículas unas sobre otras, y tampoco quedan huecos donde podamos colocarlas. Por lo tanto, decimos que las partículas están tan juntas que no los podemos comprimir. Pero una cosa importante. Todos sabemos, y hemos visto en nuestra experiencia, que un cubito de hielo, que es sólido, si lo dejamos a temperatura ambiente, acaba derritiéndose y convirtiéndose en líquido. Y si nosotros lo calentamos en una cazuela, ese líquido se evaporará y se convertirá en un gas. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Bueno, imagina que nosotros calentamos nuestro cubito de hielo. Estas partículas, que están fijas en sus posiciones vibrando, empezarán a aumentar su velocidad conforme aumentamos la temperatura. Llegará un momento en que su velocidad sea tan grande que logren superar la fuerza que ejercen las compañeras que tienen alrededor y se suelten. Esta, por ejemplo, se vendría hacia abajo y poco a poco todo el resto de partículas, cuando aumenta su temperatura y por tanto su velocidad, como decían los postulados iniciales, irán soltándose de la estructura del sólido, pasando a ser un líquido en el que ya tendrán cierta libertad de movimiento, pero seguirán notando esa atracción de las partículas que la rodean. Piensa que si nosotros seguimos calentando estas partículas, cada vez se moverán más rápido y llegará un momento en el que algunas de ellas logran superar la fuerza que ejercen sus compañeras y la gravedad y empiezan a distribuirse por todo el recipiente. Conforme sigue aumentando la temperatura, todas las partículas tendrán suficiente velocidad para no sentir la atracción del resto de sus compañeras y nos encontraremos en este caso con partículas que se mueven totalmente libres por todo el recipiente. Si lo hacemos al revés, partimos de un gas y empezamos a disminuir su temperatura, haremos el efecto contrario. Cada vez irán más lento, empezarán a sentir atracción unas sobre otras y se convertirán en un líquido. Más tarde, si seguimos enfriando, cada vez notarán más la atracción y pasarán a convertirse en un sólido. Recuerda que los cambios de un estado a otro tienen nombres propios y que tenemos que conocerlos. Esto, que hemos explicado con unas imágenes totalmente inmóviles, vamos a verlo a continuación con un simulador en el que lograremos hacer algo muy similar a lo que realmente sucede dentro de la materia. Veámoslo. Vamos a utilizar este simulador para ver un ejemplo de la teoría cinético-molecular. Si es cierto que voy a necesitar un poco de tu imaginación para entenderlo. En primer lugar, lo que estamos viendo aquí dentro son moléculas de agua. Como ves, cada una de ellas tiene 3 bolitas. Recuerda que la fórmula del agua es H2O, es decir, una molécula de agua tiene
un átomo de oxígeno, que es el que vemos naranja, y tiene dos átomos de hidrógeno, que son los dos que vemos blanquecinos. Es decir, cada uno de estos tríos de partículas sería una molécula de agua. Pero claro, las moléculas de agua son extremadamente pequeñas. En un solo cúbito de hielo hay miles y miles de millones de ellas. Por lo tanto, esto que vemos en nuestro recipiente es lo que veríamos si tuviéramos un microscopio extremadamente potente. Una vez que tenemos claro qué es lo que estamos viendo aquí dentro, veamos lo demás. Aquí tenemos un termómetro que nos dice qué temperatura tenemos dentro de nuestro recipiente. Fíjate, ahora son 127 grados bajo cero. Hay una cosa muy importante que tenemos que recordar, y es que entre las partículas se producen fuerzas atractivas, es decir, unas partículas se atraen con otras. Por otra parte, tenemos que recordar que la teoría cinético-molecular nos decía que todas las partículas están en continuo movimiento, pero que conforme aumentamos la temperatura de las sustancias, la velocidad a la que se mueven estas partículas aumenta. Veamos, por tanto, teniendo estas dos cosas en cuenta, qué es lo que está sucediendo en nuestro recipiente. A esta temperatura tan baja, 127 grados bajo cero, la teoría cinético-molecular nos dice que la velocidad de las partículas es muy baja. Nos encontramos ante un sólido. Esto es lo que veríamos en un cúbito de hielo con nuestro microscopio superpotente. ¿Qué sucede? Pues que las moléculas de agua mantienen posiciones más o menos fijas. Fíjate, por ejemplo, en esta de aquí. Sí, es cierto, se mueve alrededor de una posición de equilibrio, pero si yo dejo el puntero quieto, veremos que prácticamente se mantiene en una posición fija. Está vibrando, se mueve un poquito, pero su posición apenas cambia. Esto es debido a que la fuerza atractiva de esta partícula con las que la rodean hace que mantenga una posición prácticamente fija. Esa es la característica principal de los sólidos, según la teoría cinético-molecular, que sus partículas se mantienen en una estructura que cambia muy poquito. Si nosotros aumentamos la temperatura hasta que nuestra sustancia se transforme en un líquido, veremos lo que sucede. Fíjate ahora en la temperatura. Son 13 grados centígrados, y aunque para nosotros a esta temperatura hace fresquito, el agua ya se encuentra en estado líquido. Las partículas aún no han logrado vencer esas fuerzas atractivas que sentían unas hacia otras, y siguen manteniéndose unidas. Pero a diferencia del estado anterior, en el que, recuerda, formaban algo similar a un cubito, ahora ya son capaces de moverse con cierta libertad. Todas, por efecto de la gravedad, se han venido al fondo de nuestro recipiente, pero si las observamos durante un poco de tiempo, veremos que algunas de ellas son capaces de cambiar de posición. Antes se mantenían fijas más o menos, pero ahora, como vemos por aquí, pues realizan saltos y se van cambiando de posición unas con otras. Si nosotros agitáramos el recipiente, cosa que no podemos hacer en este simulador, las partículas se irían a un lugar u otro por efecto de las fuerzas que notaran la gravedad o los choques contra las paredes. Cuando las partículas siguen manteniendo fuerzas atractivas, pero disfrutan por el aumento de velocidad que ha causado el cambio de temperatura de cierta libertad de movimiento, decimos que fluyen. Habrás oído utilizar esta palabra muchas veces, por ejemplo, cuando hablamos de un río. El agua de un río fluye hacia el mar. Recuerda, algunas de las características de los líquidos son que fluyen y que se adaptan a la forma del recipiente en el que están contenidos. Nos encontramos ahora a 156 grados. Nuestras partículas a esta temperatura han logrado vencer por completo las fuerzas atractivas que las situaban en posiciones más o menos fijas. Ahora, cualquiera de estas partículas puede seguir un movimiento libre por todo el recipiente. Fíjate, por ejemplo, en esta de aquí. Recuerda que algunas propiedades importantes de los gases son que, por ser fluidos, tienden a ocupar todo el espacio disponible en el recipiente y que además, ya que sus partículas están muy separadas unas de otras, son muy fácilmente compresibles.